Colombia, señores, al doctor Enrique Daza, quien nos va a tratar sobre el tema de Transpacífico, Tratado Transpacífico y la economía global. Ustedes saben que hay una situación económica terrible en el mundo. Vamos a escuchar. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Deseo enviarle un saludo muy cordial a toda la audiencia latinoamericana y especialmente colombiana. ¿Qué es lo que significa este tratado, doctor? El tratado de Transpacífico. ¿Qué es lo que significa? ¿Quiénes son los pueblos que están incluidos ahí? Ahí hay alrededor de 12 países de la cuenca del Pacífico. Los que han liderado esto son Estados Unidos, Japón y varios países del Pacífico diferentes a China. Lo que busca Estados Unidos con este tratado, que es el principal promotor, es colocar estándares de liberalización mucho más profundos de los que ha aprobado la OMC. Esto en forma sencilla lo que significa es la liberalización total al servicio de las grandes empresas transnacionales, de tal manera que las corporaciones van a tener un poder muy grande tanto en Estados Unidos como en el resto de países. El peligro de este tratado consiste en que ante la parálisis de la OMC, que es un escenario multilateral, entonces se impongan nuevos procesos de liberalización de inversiones y de propiedad intelectual y comerciales que van a perjudicar a los pueblos de la zona. Pero además de eso, muchos países están queriendo ingresar a este tratado y al cual simplemente tienen que adherir. O sea, ya los que no han participado en la negociación no pueden influir en el contenido de este tratado, sino simplemente tienen que adherir, como es el caso de Colombia. Entonces eso significa que Estados Unidos acumularía más poder en términos económicos y los países que están alrededor correrían con la misma suerte. Sí, pero particularmente las corporaciones de Estados Unidos, el sector bancario, financiero y las grandes multinacionales, porque el pueblo norteamericano va a ser perjudicado. Sí. Doctor Fernando Montes de Oca, aquí el micrófono. ¿Por qué las negociaciones se están haciendo en secreto? Esto empezó en 2011, 2012 y el único país, y más que nada los legisladores de Chile, se han opuesto terminantemente. Esto lo quieren llevar directamente para que haya un referéndum, que el pueblo vote. ¿Cuál es la realidad respecto a los otros países? ¿Por qué siendo tan secreto esto no se da a conocer? El borrador lo hizo Wikileaks, lo dio a conocer hace unos 2 o 3 años. De algunos capítulos. Así es, algunos capítulos, especialmente de lo que es propiedad intelectual, pero no nada más es eso, también es salud, telecomunicaciones, educación y más que nada no ponerles ninguna regulación a las inversiones financieras y que el espectro económico sea favorable para todas las transnacionales. Claro. Mira, el problema que hay es que por principio todos los tratados de libre comercio se han negociado en secreto. Es decir, el texto solamente se da a conocer después de que ya se ha firmado. Eso es muy grave en este momento cuando el Congreso le acaba de aprobar al presidente Obama el Fast Track. El Fast Track significa que, ustedes conocen, el Fast Track es una ley que detalla minuciosamente qué es lo que Estados Unidos va a pedir en las negociaciones. De tal forma que si se sujeta a esta ley, el gobierno de Estados Unidos puede suscribir el tratado sin consultarle al Congreso. El problema es que es el único país que tiene estas condiciones detalladas y prácticamente los demás países tienen que aceptar sí o sí. O sea, todo lo que el Congreso aprobó en el Fast Track, los demás países simplemente tienen que decir sí o si no, no tener tratado. Ahora, el problema es que las amenazas son enormes y muchas veces en estos tratados no se publican porque sería un escándalo para la opinión pública las cosas que están pidiendo
Estados Unidos y las multinacionales como concesiones. Por ejemplo, prácticamente la anulación de la ley nacional como criterio para juzgar todos los, digamos, aspectos de la vida económica, y convertir esta definición sobre asuntos en litigio a través de tribunales privados internacionales que están manejados por el Banco Mundial o por bufetes privados. Sí, entonces el problema es que el hecho de que se está haciendo oculto, ¿verdad?, clandestino, veamos decir, es por todas las consecuencias que le va a traer a la población. O sea, ¿cuál sería realmente la situación que se podría venir de todo esto encima de lo que ya tenemos? El problema de la devaluación, del problema de la crisis mundial, el problema de la reciente crisis que se dio, llamado el lunes negro, todo ese tipo de cosas. ¿Para dónde va la población? Mire, lo que pasa es que con la crisis que hubo en el 2008 y que todavía sus efectos se sienten, en lugar de haber hecho un replanteamiento cuidadoso de la arquitectura financiera internacional, lo que hicieron fue mantenerla tal como estaba, e incluso profundizar todas las cosas que llevaron a esa crisis. Por eso este tratado transpacífico lo que es una profundización de las políticas que llevaron a la crisis del 2008. Entonces yo lo que creo es que toda esta conmoción económica que ha habido en estos últimos días, lo que refleja es la enorme volatilidad de la situación económica, en la cual reina, la única ley que reina es la ley de la ganancia y de la especulación. Sí. Si ustedes miran lo que ha venido pasando en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, la economía real, la agricultura, la industria se han debilitado, y lo que han ganado son todos estos sectores financieros con sus productos, los derivados, digamos, productos especulativos que no producen ningún valor, sino que lo que hacen es enriquecer a unos cuantos bancarios. Sí. En la crisis pasada no todo el mundo sufrió la crisis. Algunas grandes corporaciones y bancos aprovecharon para comprar a menor valor y a un precio muy bajo a otros que se quebraron, y uno podría decir que hubo unos ganadores que se enriquecieron mucho de la crisis, y seguramente en este momento va a pasar lo mismo, y es que en medio de la crisis de las bolsas hay unos que se enriquecen y otros que pierden. Sí, yo escuché que Estados Unidos, o sea, que China estaba culpando a Estados Unidos por el desastre que se armó el lunes pasado, con la devaluación de su moneda y el problema de la crisis que se dio el lunes pasado. O sea, yo lo que no entiendo es si China y los demás países saben a qué juego está jugando Estados Unidos, porque no hay una actitud de prepararse o de prevención ante esas situaciones. Porque, por ejemplo, ellos el mercado volátil, ellos provocaron esa estampida. Sí, el problema que hay es que mientras que la moneda de reserva internacional más importante sea el dólar, Estados Unidos podríamos decir que tiene cogidos del cuello a todas las principales economías, porque con la manipulación del dólar puede introducir variaciones en toda la economía mundial. La preocupación de Estados Unidos es que muchos países están queriendo salirse del dólar como moneda de reserva, y que otros países están sirviendo, digamos, en mayor grado como locomotora de la economía mundial, cosa que Estados Unidos ya no puede hacer, porque Estados Unidos, con su debilitamiento económico, ya digamos ha perdido la capacidad de ser como el principal mercado de productos, y lo que quiere es, a través de la especulación y los derivados financieros, tratar de manejar y tener controlado el mundo de las finanzas. Lo que viene después de esto es una expropiación
de los ingresos de los trabajadores, de las capas medias, de las pequeñas empresas, y una concentración de poder en manos de las pocas multinacionales que se enriquecen de toda esta crisis. Bueno, según lo que se ve, Galindo, ¿quiere hacer una pregunta? Aquí Israel Galindo del programa. Yo quiero hacerle una pregunta. Se dice por ahí que además de estas corporaciones que van a invertir a nuestros países y que no van a pagar impuestos, si invierten y obtienen pérdidas, el gobierno tiene la obligación de devolverle lo invertido. Y entonces, ¿hacia dónde vamos el pueblo, la comunidad, el país, de nosotros los empobrecidos por el sistema? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, ese es un fenómeno que sucede en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, y es que las grandes corporaciones nunca obtienen ganancias, porque ocultan sus ganancias a través de manipulaciones financieras, por ejemplo, en los paraísos fiscales. Sí. Son miles de millones de dólares los que las corporaciones han dejado de pagar, porque el dinero que reciben lo camuflan en paraísos fiscales donde no hay tributación, donde hay secreto bancario, y ahí se mueven libremente. Entonces, eso es, digamos, un robo que se le está haciendo al Estado, al fisco. Y como de todas maneras el Estado tiene que financiarse, entonces recarga los impuestos sobre los sectores productivos y trabajadores y trabajadoras, que son los que en últimas terminan costeando el hueco que dejan la evasión y el robo de las grandes corporaciones. Eso lo que implica es que hay que hacer una reforma estructural de toda la arquitectura financiera, de tal modo que se controle estas corporaciones y se les obligue a pagar los impuestos en aquellos lugares en donde obtienen sus ganancias. Exacto, así debería de ser, pero sin embargo están más poderosos que el mismo gobierno, que esas corporaciones están atrás del gobierno y son las que mandan. ¿Y el pueblo entonces? Claro, los presidentes los eligen las corporaciones. Exacto. Y tienen que hacer lo que las corporaciones digan. Correcto. Doctor Enrique, con este tratado se ve que se fortalece el sistema colonial para el mundo. Entonces, ¿qué respuesta usted cree que se puede dar ante la firma de este tratado? Hay tres tratados que son muy graves. Uno es el Tratado Transpacífico, que es el tratado de la cuenca del Pacífico, que entre otras tiene como objetivo excluir a China. Otro es el Tratado Transatlántico, que es un tratado entre Estados Unidos y Europa. Y otro es el TISA, que es tratado sobre servicios públicos. Esos tres tratados lo que quieren es introducir una arquitectura financiera totalmente favorable a las empresas multinacionales. Lo que hay que hacer es conocer estos tratados y oponerse. Yo he visto con agrado que hay una creciente conciencia sobre estos tratados y han empezado a suscitarse protestas en varios países, en Europa, incluso en Estados Unidos, y yo espero que el pueblo norteamericano y el pueblo europeo y los países involucrados podamos reaccionar a tiempo antes de que se nos imponga este nuevo tratado. Yo pienso que hay que hacer una labor educativa como la que ustedes están haciendo y de divulgación, y además de eso, pues análisis, investigaciones para romper ese secretismo que hay. Yo creo también, no sé, pero una de las cosas, de la característica que se está viendo todos los días en cada uno de los pueblos es la eliminación de la independencia o la soberanía económica o alimenticia de los pueblos. Y esa soberanía alimenticia trae como consecuencia que haya una mayor exportación y así las transnacionales, por ejemplo la Monsanto y demás, tengan mayor poder.
¿Qué se podría hacer para que los pueblos entiendan de la necesidad de desarrollar una soberanía alimentaria, que no sea necesariamente una dependencia de rentismo, de petróleo, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con el petróleo, que al caer petróleo cae todo inmediatamente, los pueblos dejan de, prácticamente no tienen liquidez para resolver sus problemas y se crean más problemas de deuda? Yo creo que una de las cosas positivas que sucedió durante la última crisis es que mucha gente se dio cuenta que la idea de que con el libre comercio la humanidad iba a contar con alimentos baratos y abundantes fue falsa. Sí. Lo que sucedió es que las grandes empresas, por ejemplo, productoras de alimentos y de bienes agrícolas, aprovecharon para especular, a través de mercados de futuros y diversos tipos de derivados, encarecer y manipular los precios de los alimentos y las materias primas, de tal forma que nunca llegaron a los pueblos alimentos baratos, sino lo que se hizo fue asegurar la ganancia para unas cuantas empresas multinacionales, como el caso que estamos hablando de productores de alimentos. Eso ha llamado la atención de mucha gente que es mucha, millones de personas se están dando cuenta de la necesidad de fortalecer la economía campesina, la economía regional, la economía subregional, la autosuficiencia alimentaria, los alimentos sanos, y no formar parte de estas cadenas especulativas de las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos. Doctor Daza, viendo de manera global, este tratado transpacífico podría ser un dique al crecimiento de China, porque realmente, por ejemplo, en este tratado está México, Colombia, Perú y Chile. No entró... Colombia todavía no está queriendo entrar. Él está queriendo entrar. Pero este podría verse ya en un tema de bloques continentales. ¿Este sería un achique para China? Sí, es decir, el Tratado Transpacífico principalmente está enfocado en contra de China. Sí. O sea, quiere aislar a China de la realidad económica de Asia y del Pacífico, cosa que por lo demás es imposible. Sí, porque la fuerza económica de China ha creado en respuesta a este tratado, China ha venido fortaleciendo sus lazos con países del Asia, con Rusia, ha creado la Organización de Cooperación de Shanghái, varios tratados. O sea, es muy difícil que Estados Unidos logre aislar a China. Sin embargo, no se puede negar que hay una obsesión en la Casa Blanca, como en geopolítica y económicamente, considerar que China va a ser el enemigo más importante de Estados Unidos en el presente siglo. Ahora, en el caso de América Latina, los tres países que están en el Tratado Transpacífico, que son Chile, Perú y México, forman parte al mismo tiempo de una cosa que se llama el Acuerdo del Pacífico, que es justamente un acuerdo de aquellos países, digamos, más conservadores o más neoliberales de América Latina, que se enfrentan a países como los países del Mercosur o de UNASUR, que están buscando la construcción de modelos distintos de desarrollo. Entonces, digamos que el Tratado Transpacífico, fuera de su impacto económico, forma parte de toda una estrategia geopolítica de Estados Unidos para promover, digamos, la economía neoliberal y volver la economía dominante a nivel mundial. Doctor, para terminar, me gustaría que usted nos diera la impresión sobre el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia. ¿Qué usted opina sobre eso para finalizar la entrevista? No, mire, ese es un acontecimiento lamentable desde todo punto de vista. Yo pienso que los dos gobiernos
han manejado de forma irresponsable todo este tema fronterizo, en el cual se han acumulado fenómenos como el contrabando, el narcotráfico, la inseguridad, etcétera. Pero esto no es un problema que surgió en el mes pasado, en estos meses, lleva años en eso, y los gobiernos han sido irresponsables en atender esta situación. Yo pienso que lo que conviene es que los gobiernos en forma conjunta aborden la solución de los problemas sociales y no aprovechen estos acontecimientos que han habido en la frontera para crear un falso, una rivalidad y una polarización que solo serviría al imperialismo y a las fuerzas reaccionarias. Sí. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado y las informaciones con relación a la situación de la economía mundial. Si usted tiene algún mensaje final para terminemos la entrevista hasta aquí. Sí, no, yo quiero agradecerles mucho la oportunidad, felicitarlos por el excelente programa, enviarles nuevamente un saludo a la comunidad latinoamericana y colombiana allí en la región y a los radioescuchas, y desearles que puedan continuar su trabajo con toda esta forma tan excelente que lo están haciendo. Gracias a usted, doctor. Éxitos. Gracias. Doctor. Estuvimos entrevistando al doctor Daza, desde Colombia, Enrique Daza, sobre la situación económica mundial. Así que vamos ahora a un